Consideremos ahora el caso de optimización de funciones multivariable. Y bueno, en el caso de funciones de este tipo, nosotros tenemos una variable dependiente y tenemos n número de variables independientes. Sin embargo, vamos a considerar el caso más sencillo, que sería una función que es eh, consecuencia de dos variables independientes, en este caso x y y. Y bueno, el procedimiento a seguir es similar en el caso de funciones univariable. Nosotros necesitamos desarrollar el criterio de la primera y de la segunda derivada. Consideren ahora que las derivadas son derivadas parciales debido a que tenemos dos variables independientes. Y bueno, el criterio estaría determinado en base a los siguientes cuatro pasos. El primer paso vendría dado por encontrar las primeras derivadas. A partir de las primeras derivadas, nosotros encontramos los puntos críticos. Y solamente para recordar, los puntos críticos serán aquellos en donde la primera derivada con respecto de x de la función x, y sea igual a 0 y la primera derivada con respecto de y de la función que depende de x, y sea igual a 0. Noten que este punto es un sistema de ecuaciones, pueden ser un número grande de puntos dependiendo de la complejidad que presente la función. El tercer paso a seguir sería calcular las segundas derivadas y la función del discriminante, en donde la función del discriminante viene dada por v, que es una función que depende de x, y esta función va a ser la segunda derivada con respecto de x multiplicada por la segunda derivada con respecto de y menos la derivada mixta elevada al cuadrado. Esta es la función discriminante. Necesitamos evaluar la función discriminante en el punto crítico. Y bueno, nada más vamos a hacer referencia aquí al punto crítico. Va a estar dado en la coordenada A, B, suponiendo que tiene únicamente un punto crítico. El cuarto paso a seguir, y el último, sería el criterio de la segunda derivada. Y este criterio de la segunda derivada menciona lo siguiente. En base al discriminante, si yo determino que el discriminante evaluado en el punto crítico A, B, bueno, yo tendría los siguientes cuatro casos. El primero de ellos. Si el discriminante evaluado en el punto A, B es mayor que 0 y la segunda derivada con respecto de x evaluada en el punto crítico A, B es también mayor que 0, entonces el punto crítico A, B
es un mínimo relativo. El segundo caso es que el discriminante evaluado en A, B sea menor que 0, no, perdón, sea mayor que 0, y la segunda derivada de x evaluada en el punto crítico sea menor que 0, entonces el punto crítico A, B es un máximo relativo. Tercer caso, si nosotros tenemos que el discriminante evaluado en A, B es menor o incluso igual a 0, tendríamos que el punto A, B no es un extremo relativo. Existen dos posibilidades en este último inciso D. Quiere decir que si el valor del discriminante es menor que 0, podría ser que tuviéramos un punto crítico del tipo silla, en el cual no hay un cambio dependiente, o que el discriminante sea exactamente igual a 0, con el cual nos representaría que la función es suficientemente compleja para no entrar en estos cuatro pasos que acabamos de mencionar. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo sencillo a partir de una función de varias variables. Vamos a considerar el caso de la función f de x que sea igual a x cuadrada más 2y cuadrada menos 2xy más 3x menos 5y más 1. Entonces, bueno, dado el grado de la función, en este caso x cuadrática, y cuadrática, que son las de mayor grado, nosotros podemos entender que la cantidad de puntos críticos que va a representar la función es únicamente 1. El orden de las primeras derivadas va a ser de orden 1 y entonces eso nos indica que tendríamos únicamente un punto crítico. Para encontrar ese punto crítico tendríamos que determinar primer derivada con respecto de x. Cabe mencionar que esta es una función que depende de las variables independientes x y bueno, calculando la derivada parcial con respecto de x tendríamos derivada de x cuadrada, 2x, derivada de 2y cuadrada es constante, por lo tanto sería 0, derivada de 2xy menos 2y y derivada de 3x, 3. La derivada con respecto de y sería esta derivada, sería debido a que no tiene el término y a derivar, sería 0, derivada de 2y cuadrada, 4y menos 2x menos 5. Y bueno, estas dos derivadas necesitamos evaluarlas o igualarlas en 0 para encontrar quién será nuestro punto crítico. Noten que ambas derivadas forman un sistema de ecuaciones. En este caso el sistema de ecuaciones es un sistema lineal que depende de la variable x y de la variable y. Podemos resolver este sistema de ecuaciones por cualquier método que conozcamos. Vamos a resolverlo en este caso considerando teoría de álgebra lineal. Y bueno, si nosotros tenemos una matriz A que multiplica a la matriz X, esto es igual al vector de resultados.
nosotros podemos encontrar la solución de manera que A inversa multiplique al vector de resultados. Así encontraríamos cuál sería el valor de x que estamos buscando. Repito, esta es una ecuación lineal, solamente vamos a encontrar un punto crítico que sería a, b. Esa es una coordenada en el espacio. Y bueno, resolviendo el sistema de ecuaciones, nosotros tendríamos el siguiente sistema matricial, que sería 2x menos 2y en la primera ecuación, menos 2x 4y, que multiplican a las variables x y y. Esto debe de ser igual a menos 3 y 5. Y bueno, resolviendo el sistema de ecuaciones encontramos que el punto crítico está en menos 1 y 1, por lo tanto a, b es igual a menos 1 medio, menos 1. ¿Sí? Es un único punto crítico, repito, debido al orden de las derivadas. Y bueno, aún no sabemos si este punto crítico es un máximo o un mínimo, por lo que necesitamos calcular el segundo paso. Sería evaluar las segundas derivadas de la función. Segunda derivada de la función es también una función que depende de x y y. Y bueno, la segunda derivada de la función es únicamente una constante, que es 2. Segunda derivada de la función con respecto de y es también una constante, en este caso es 4. Y calculando la derivada mixta, el resultado, menos 2. Cabe mencionar que la derivada mixta es la misma, es exactamente igual a la derivada si yo calculara primero derivada de y luego con respecto de x. Es por eso que la función discriminante toma el valor de f de xx multiplicado por f de y menos la derivada mixta elevada al cuadrado. Es aquí lo mismo que si yo hubiera calculado la derivada mixta de f de y de x. Pero bueno, las derivadas mixtas siempre son iguales. Entonces, sustituyendo esto, nosotros encontramos que el valor del discriminante es igual a 4. Repito, aquí es importante mencionar que las funciones del discriminante y de las derivadas son funciones que dependen de x y y. En este caso es una función muy sencilla que resulta en un término constante, pero bueno, hay que considerar si este término fuera un poco más complejo, hay que evaluarse en el punto crítico. Entonces, el cuarto y último paso, teniendo ya la función discriminante, sería determinar que el discriminante evaluado en nuestro punto crítico menos 1 medio, 1 es igual a 4 y este valor es un valor mayor que 0, lo cual nos indica que el punto crítico sí es un extremo relativo. Ahora, no sabemos qué tipo de extremo relativo es hasta que no evaluemos la segunda derivada con respecto de x en el punto crítico. Y bueno, evaluando la segunda derivada en el punto crítico,
encontramos que el valor es 2, este valor es mayor que 0, por lo tanto nuestro punto crítico A, B es un extremo relativo. Eso lo sabemos, repito, por el discriminante, pero esto nos dice, según el criterio de la segunda derivada, que es un mínimo relativo. Y bueno, esta es una forma analítica de calcular u optimizar alguna función. Quiere decir, si nosotros tenemos una función que tiene varias variables independientes, regresando al ejemplo de función de costos, pensemos que tenemos una función, tenemos dos productos y esa función nos representa una función de costos en base a dos productos. Si nosotros quisiéramos encontrar cuál es el valor en el cual minimicemos los costos de producción, bueno, tendríamos que hacer este proceso de forma analítica. Encontraríamos que en este caso lo que estamos buscando es que en el punto crítico, con estos valores de producción, tendríamos el mínimo de costos. El valor negativo aquí pudiera causar algún tipo de confusión con algunas funciones. Esto quiere decir que si nosotros estudiamos la función, no siempre los extremos relativos van a tener alguna característica física real. En matemáticas esto es válido, sin embargo, posiblemente en la vida real o en un ejercicio físico real no tenga esto solución. Quiere decir que no habría una manera como tal de encontrar, tendríamos que buscar otro proceso para encontrar la optimización de la función. Pero bueno, esto que estamos viendo aquí es únicamente optimización mediante métodos analíticos. Todo esto es lo que pudimos haber estudiado en un curso de cálculo y habiendo comprendido lo que significa encontrar los extremos relativos, saber si estos son máximos o mínimos, continuemos entonces con el caso de métodos numéricos. Vamos a utilizar dos métodos numéricos para encontrar o maximizar o minimizar funciones y estos métodos se van a dividir en dos casos. El primero de ellos va a ser mediante eliminación de regiones y otro que va a ser mediante el uso de derivadas.